Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a exponer el racismo y cómo se relaciona con la ética. Nuestra primera cuestión a resolver es, ¿qué es la ética y qué es el racismo? Para definir estos términos nos remitiremos a lo establecido por la RAE. Según la RAE, la ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, por lo cual nosotros podemos decir que la ética estudia la moral y el carácter de las personas. Asimismo, la RAE define el racismo como exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive. Entendiendo que el racismo es el pensamiento de personas que se creen superior por su lugar de nacimiento o por su color de piel, haciendo sentir inferiores a los que no tienen su misma condición. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Leonardo Gabriel y yo voy a explicar el por qué se debe considerar el racismo un problema ético. Para empezar, tenemos que definir qué es un problema ético. El problema ético es aquello que no está correcto y que afecta al individuo y a la sociedad, algo que afecta la dignidad del individuo y el bien común. Se trata de juzgar sobre los actos humanos, sobre su bondad o perversión, es decir, si son buenos, malos, justos o injustos. Es el que surge sobre las acciones o caracteres de las personas desde el punto de vista de la bondad o la malicia. Y sí, el racismo sí se debe considerar un problema ético, ya que va de la mano con todo lo que hemos dicho. Es la persecución, discriminación contra otros grupos étnicos. Como se explica en la definición, no solo afecta a un individuo, sino también a una sociedad marginando, discriminando, ya sea a una persona o a un grupo por diferentes razones o motivos. En este tipo de situaciones tenemos a dos principales autores: el que ejerce el acto de discriminación por diferentes motivos, como el sentimiento de superioridad hacia las personas que lo rodean, los demás en general, y el que es discriminado, el cual recibe un trato áspero o desigual por parte de estos, por varios motivos, tales como raciales, religiosos, condición económica, diferencias físicas, etc. Hay diferentes motivos por el cual este último puede ser, por así decir, humillado en diferentes maneras por el discriminador. ¿Quiénes se benefician y perjudican en esta situación? Consideramos que quienes se benefician en estas situaciones son las personas que ejercen el racismo sobre las minorías, para poder mantener el control sobre ellas y excluirlas. Las personas que se perjudican son aquellas que son víctimas del racismo, porque las mantienen marginadas y fuera de las esferas de poder de turno. Los actos racistas también afectan la autoestima de las personas y a la larga su salud. La quinta cuestión es, ¿cómo asume cada uno su responsabilidad? El gobierno peruano es el encargado de crear una sociedad igualitaria para todos en donde no exista discriminación ni injusticia, por lo cual una de sus principales funciones es formular diferentes normas que prohíban la discriminación y desigualdad en la sociedad. Las instituciones que se encargan de denunciar e intervenir en estos casos de racismo y de ejercer la potestad punitiva del Estado peruano es la Policía Nacional del Perú, juntamente con el Poder Judicial, los cuales se encargan de capturar a aquellos que cometen actos de discriminación por cualquier índole y someterlos a la justicia correspondiente, dependiendo del tipo de infracción, bien sea civil o penal. Defensoría del Pueblo es una organización constitucional que tiene como función orientar, divulgar y proteger los derechos de las personas. Por lo tanto, atiende peticiones de los ciudadanos para investigar y analizar hechos y situaciones para otorgar su opinión como un tercer vinculante, solicitando, de ser el caso, intervenciones de las demás instituciones públicas, aportando con esto su opinión a diversos casos controversiales sobre la discriminación y el racismo. OEA, la Organización de los Estados Americanos que protege los derechos y fomenta la seguridad internacional.
Entre sus compromisos se encuentra el erradicar la discriminación racial, el racismo y formas de intolerancia. Por ello, se encarga de crear y organizar tratados y convenios de estos temas. Entre los principales se encuentra el Tratado de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. ¿Qué principios éticos se están vulnerando? El racismo es el acto de rechazo o exclusión que sufre una persona a causa de los prejuicios que tiene una sociedad por ciertas características físicas, étnicas o ideológicas. Este tipo de actos vulneran los principios éticos como el principio de respeto a las personas, donde las personas deben ser aceptadas y comprendidas en su forma de ser y de pensar. El principio de la libertad intelectual, donde las personas son libres de mantener sus creencias, sus ideologías y su opinión. El principio de justicia, donde se exige que se respete equitativamente los derechos de toda persona. Cuando alguno de estos principios se ve afectado, ocasiona que no se pueda llegar a tener una adecuada integración y una buena convivencia social.